Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, profesor. Todo bien, profe. Genial, Hola, profe, ¿qué tal? todo bien, muy ¿Qué tal, bien, profe? por suerte, todo tranquilo. Bueno, vamos a arrancar un poquito explicando la temática de este curso, de este taller que vamos a ir trabajando, cuál es el propósito. Todo ya, creo que ya culminaron al menos la carga horaria correspondiente a la carrera hasta cuarto año. Entonces, creo que algunos tienen materia pendiente y nuestra idea es trabajar directamente ya su tesis. En este taller de cuarto en este taller de refuerzo más bien vamos a estar trabajando netamente el documento que estarán trabajando durante el proceso de tutoría de tesis que inicia normalmente entre finales de marzo, abril más o menos. Entonces, el tiempo nos dará exactamente ya para esa fecha poder culminar y que puedan terminar algunas materias que tienen pendientes. No sé, creo que tienen sus talleres pendientes, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe, los dos. Sí, profe. Perfecto. Entonces lo que buscamos es adaptar un poquito el trabajo ya a lo que se refiere a análisis y diseño, de acuerdo a lo hablado con decanato y con el director de carrera. Creo que programación no es tanto problema, sino principalmente es la parte de análisis y diseño. Primeramente, empezar a compartir directamente el documento que vamos a estar trabajando, el cual ustedes ya tienen acceso en la plataforma, y algunos aspectos que me gustaría que puedan ver un poquito un documento de alcances y herramientas, lo que está permitido y el requerimiento mínimo que se exige para una culminación de carrera, para una tesis. Lo que quiero que en primer lugar tengan en cuenta que este curso, este pequeño curso de taller que vamos a estar trabajando tiene una duración de 2 meses, como ya les había seguro indicado, coordinación académica, lo que se refiere a su sede, y estaríamos trabajando los días martes y jueves hasta el 17 de marzo. Entonces, aquí lo importante es, en base a lo que iremos desarrollando en clase, ir avanzando y aplicando netamente a sus proyectos. Acá la idea es lo que se va desarrollando ya, trabajar sobre el documento, y a medida que avance el tiempo, después de las explicaciones que se dan, ir verificando ya dicho trabajo de cada alumno a modo de ir puliendo y terminando. Yo les puedo asegurar que si se hace un buen trabajo en este punto, ustedes ya prácticamente van a tener la etapa de análisis y diseño de su tesis totalmente desarrollada ya, y sería ir puliendo nada más ya el trabajo cuando estén ya en esa etapa, que ya vamos a estar orientando netamente a su tesis. No sé si hay alguna duda sobre ese punto antes de arrancar. Sin duda, profe. No, profe. Perfecto. Se puede ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Em, para empezar hay que tener un concepto básico del tipo de investigación que nosotros trabajamos para la culminación de carrera. Todo, todo proyecto de tesis tiene un tipo de investigación. En algunas carreras se usa la cuantitativa, por ejemplo, que es la que se basa en investigaciones. Nosotros para el desarrollo de la tutoría de tesis hace 4 años que cambiamos el paradigma de investigación, ya que trazamos un desarrollo de un pequeño sistema, que es el requerimiento de la universidad, por el cual el tipo de investigación desarrollada es la investigación tecnológica, el paradigma tecnológico, en donde tienen que tener muy en cuenta que la investigación tecnológica tiene
4 etapas o 4 fases muy importantes que ustedes tienen que conocer. Y esas fases son la etapa 1, que sería la etapa de diagnóstico o portafolio de investigación también conocida, en donde trabajamos netamente sobre la investigación. Luego tenemos la etapa de intervención, en donde en base a la investigación trazada definimos o empezamos a darle forma a ese trabajo, en donde intervenimos a través del proyecto el cual trazamos para poder dar una solución a dicha investigación realizada, ¿verdad? Luego tiene una etapa de implementación y otra etapa de evaluación, en donde se implementa el sistema y luego se evalúa ese sistema desarrollado. Esas son las 4 etapas de la investigación tecnológica. Pero para la presentación de tesis, como todos los que ya trabajan si hay personas que ya trabajan realmente en el área o en alguna empresa de desarrollo, tienen que tener en cuenta siempre que para una implementación de sistema mínimamente necesitamos 2 años a 3 años para poder aplicar esa implementación. Para una evaluación del sistema necesitamos como mínimo que el sistema esté funcionando en la empresa de 6 meses a 1 año. Entonces, como el tiempo de la tutoría de tesis no da para una implementación ni para una evaluación, nosotros lo que trabajamos en el documento tecnológico son las 2 fases principales, que son la investigación e intervención. ¿Qué significa eso? Que llegamos solamente hasta la parte del desarrollo del sistema. No llegamos a implementar ni a evaluar. Entonces, cuando ustedes se le llegue a preguntar cuál es el tipo de investigación que realizan, es la tecnológica, pero en su etapa de investigación, que es la parte de diagnóstico, portafolio de investigación, y la etapa intervención, en donde intervenimos a través del desarrollo de un sistema. Como sabemos, en informática nosotros hacemos una investigación para dar una solución a través de un desarrollo de un sistema, siempre en base a la problemática de la empresa. Cuando hay problemas siempre se trata de dar solución a través de un sistema informático. Cuando un cliente nos llama es porque tiene problemas en su empresa, quiere controlar, y lo realizamos esto a través de un sistema a desarrollar. Entonces eso es lo que es importante tener en cuenta primeramente antes de empezar con este documento. Y ahora voy a ir aplicando un poquito o explicando un poquito en el documento. Aquí que vemos que tiene una portada principal donde va el nombre del sistema a desarrollar. En este caso, por ejemplo, sistema de gestión de producción de calzado para la empresa, y agregan ustedes su empresa, obviamente. Aquí donde dice tesista, ustedes por ahora pueden poner alumno. Ya cuando pasen a la tesis pueden cambiar directamente la portada. Aquí en tutores pueden poner por ahora para su taller solamente alumno, luego después pueden agregar tutor. Y en esta parte, esto ya es el formato de la tesis. En esta parte voy a centrarme a explicar un poquito. Esto es un formato predeterminado de la universidad que se utiliza para la entrega del documento final. En este caso es una tesis presentada a la Facultad de Tecnología e Informática de la Universidad Tecnológica Intercontinental para la obtención del grado, y así mismo quedaría el formato si es para la tesis. Si es para su taller, ustedes pueden poner directamente proyecto presentado a la universidad para la aprobación del módulo D, y aquí agregan su módulo, ya sea taller de análisis y diseño o taller de análisis y programación. Eso sería la portada. La portada no cambia
este formato es lo que utilizamos. Obviamente, valga aclarar un poquito, nada de como es un documento, no tiene que ir nada a color. Esto es un ejemplo, esto tiene que estar todo en una fuente automática o negro. Luego tenemos el índice, que es la tabla de contenido. Esta parte de ejemplo ustedes pueden borrar directamente. Este índice yo les recomiendo que dejen tal cual como está, sin modificar absolutamente nada. Una vez desarrollado todo el proyecto, lo que nosotros vamos a hacer es darle clic derecho, actualizar campo, y actualizamos solo la página en base a lo que vamos agregando y completando el documento. Entonces esta parte es importante no tocar, ya que está totalmente formateado. Una vez pasada la tabla de contenido, el índice, viene ya el punto número 1, que es introducción. Esta parte, a modo de no confundir, no es que vamos a describir acá una introducción, no se describe. Todo lo que es la parte de portafolio de investigación, que es el punto número 1, corresponde a toda la parte introductoria. Toda la introducción sería esto: datos de la empresa, descripción de la organización, organigrama, planteamiento del problema, formulación de problemas, objetivos y justificación. Todo esto sería la introducción. Entonces nosotros no agregamos una introducción, sino que es un título principal nada más. Y aquí ya entramos a trabajar en la etapa número 1 de la investigación, que es la parte de portafolio del prospecto de la investigación. Ese es el capítulo 1 o la etapa 1 de la investigación tecnológica, que está compuesto, como ya mencioné, sobre poder identificar los datos de la empresa. ¿Cómo yo identifico los datos de la empresa? Eso se realiza a través del relevamiento realizado del área o de la empresa que yo voy a tomar para investigar, la empresa que yo elegí para mi investigación de mi proyecto. Como aquí en el enunciado ven, solamente pide describir la razón social, el tamaño y demás cuestiones que faciliten para su identificación. ¿Qué significa eso? Yo necesito solamente ir citando los datos principales de la empresa, como por ejemplo el nombre de la empresa, que sería nombre o razón social, dirección, ubicación, teléfono, email, sitio web si es que posee, cantidad de funcionarios, cantidad de sucursal, ir citando nada más en forma de cita. Entonces esos datos me va a servir para identificar la empresa. No se describe el rubro de la empresa, la historia, no. Esa parte ustedes recién pueden realizarlo en la parte de descripción de la organización. Y aquí pueden ponerse a describir todo sobre la empresa. Como dice también el enunciado, una descripción de la organización en el cual es aconsejable incluir una síntesis o reseña histórica que cuenta sobre los orígenes de la empresa y cómo se estableció, cómo se desarrolló. También se puede agregar la misión, la visión, el objetivo de la empresa. Aquí sí, en este segundo ítem pueden describir la empresa. Luego tenemos la tercera parte, el tercer punto, que es el organigrama de la empresa. Esta parte ustedes van a obviar. Aquí dice una descripción de la organización. Aquí en realidad lo que ustedes tienen que hacer es crear un organigrama estructural de la empresa o agregar el organigrama de la empresa, no del área que van a informatizar. Aquí va todo el organigrama de cómo está constituido la empresa. Si es que no tienen, si es una pequeña empresa que no tiene organigrama, entonces pueden crearlo, pueden crear. Si es que tiene organigrama, es agregar
y colocar aquí el organigrama que cuenta la empresa, cómo está distribuido a nivel jerárquico esa empresa. Una vez pasado el organigrama, tenemos la parte del planteamiento del problema. Esta parte es muy importante y esto también sale del relevamiento de datos. ¿Qué es lo que tenemos que agregar en el planteamiento del problema? ¿Cuál es el problema que nosotros detectamos al momento de hacer la investigación en la empresa? Y en esta parte se recomienda describir un poquito en base a la investigación realizada. Por ejemplo, de acuerdo al relevamiento previo realizado en la empresa tal, se pudo detectar los inconvenientes y aquí agrupar por módulo. En el módulo de compra, describir los inconvenientes, pero por cada proceso. Un módulo de compra, por ejemplo, tiene los procesos de registrar pedido, presupuesto, generar orden de compra, registrar factura, nota de remisión, nota de crédito, ajuste de stock, etc. Entonces, ir enriqueciendo un poquito el problema. ¿Qué significa eso? Describir de cada proceso del módulo de compra, en este caso como el ejemplo que estamos tomando, poder ir describiendo cuáles fueron los inconvenientes que se encontraron en cada proceso. Y mismo hacer para el módulo 2 y el módulo 3. Me refiero al módulo 2 y 3, a los módulos que ustedes van a tomar para realizar la investigación. En informática conocemos como módulos en la empresa investigada, son áreas o departamentos que ustedes van a investigar, ver cómo trabaja cada área y qué inconveniente específico. Si leemos un poquito el enunciado, nos dice que en la actualidad se trabaja con redes, cosas que no tienen nada que ver. Si se fijan, el planteamiento no tiene nada que ver, como es un ejemplo, no tiene nada que ver con la investigación que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, tratar de ir enriqueciendo un poquito. ¿Por qué? Porque de este problema nosotros vamos a tomar para justificar la investigación que vamos a trabajar. Esto obviamente, no se preocupen, esto es en base a un relevamiento, entonces vamos a partir por ahí. Esto es solamente a modo de conocer el documento general que vamos a trabajar. Luego tenemos la parte de formulación de problemas, que son las preguntas genéricas y la pregunta específica. En esta parte, en este punto, para la formulación del problema de la parte de investigación o la parte de diagnóstico, tienen que tener en cuenta que no cambia absolutamente nada. Esto ya es un formato totalmente trabajado sobre la formulación de preguntas y objetivos, en donde ustedes lo único que van a hacer es cambiar el nombre de sus módulos. Esto va a quedar tal cual. Por ejemplo, cómo se procesan las informaciones en los módulos D. Ustedes van a agregar sus módulos para la empresa y agregan el nombre de su empresa. Entonces, como ya es una plantilla trabajada, no se toca absolutamente nada sobre las preguntas de investigación. La misma cosa para la pregunta específica. ¿Cuáles son los eventos en los módulos D? Agregan sus módulos. El segundo queda tal cual como está. El segundo punto: ¿cuál es el cuadro de requerimientos que me permita obtener los eventos, requerimientos, estímulos y respuestas? Que más adelante vamos a ver qué es un cuadro de requerimientos. ¿Cuál es la lista de requerimientos que permite el alcance del sistema en sus módulos D? Y agregan sus módulos. Como saben, un objetivo de investigación debe responder a la pregunta general, el cual está totalmente en base a la respuesta que le damos a nuestra pregunta, el objetivo que vamos a trazar. Por ejemplo, ¿cómo se procesan las informaciones en los módulos? Aquí como objetivo general tenemos
describir el procesamiento de las informaciones en los módulos D, agregan sus módulos, acá nada tampoco se cambia. Para el objetivo específico, lo mismo, identificar los eventos en los módulos D, construir el cuadro de requerimientos y elaborar la lista de requerimientos. Con estos objetivos lo que nosotros buscamos es definir nuestro requerimiento que se va a convertir en el alcance. Todo eso sale de la investigación que vamos a realizar. Y por último digo, en este capítulo 1, viene la parte de justificación. Esta es la parte introductoria, parte 1 de la introducción. Justificar. ¿Qué es lo que se justifica? Traten de ver bien el nombre cuando van a justificar. El título por sobre todo. Dice, justificación de la investigación. Yo no debo hablar todavía del producto que voy a desarrollar acá. Debo de justificar por qué estoy investigando. ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Qué es lo que busco con la investigación? Con esta investigación, ¿qué buscamos mejorar? Entonces vemos, tomamos en base a ese punto de vista, hablando siempre de la investigación y no todavía del producto a desarrollar. ¿Cuál es el producto a desarrollar? El famoso, vamos a desarrollar un sistema informático. No se habla todavía del sistema. Acá solamente se habla, por ejemplo, con esta investigación buscamos o tenemos como objetivo mejorar los inconvenientes detectados en el planteamiento del problema en las áreas D con los procesos tales y tal. Entonces esto tiene que ir respondiendo un poquito la problemática que habíamos encontrado en el planteamiento del problema. Aquí, como se fijan, es de suma importancia que se realicen las verificaciones de los procesos que están funcionando actualmente en la empresa para definir cuáles son los procedimientos que deben corregir con la implementación de un nuevo sistema informático administrativo general y si esos procedimientos están acorde al proceso administrativo que requiere la empresa. Si se fijan acá, habla de una pequeña implementación, pero no habla del producto en sí. Y aquí, el principal objetivo de este estudio es la de encontrar una solución con las técnicas tal. Mediante la implementación del sistema informático de administración general se tendrá una mejor atención, ¿viste? Habla de implementación, pero no habla del producto, no habla que se va a desarrollar un sistema para el módulo X o que no. Habla que se va a ofrecer un sistema, pero el objetivo es mejorar tales problemas. Entonces, hasta aquí sería la parte introductoria. Luego tenemos el punto 2, que está todavía en la parte de portafolio de investigación, que es la parte de diagnóstico, en donde ya habla sobre la reducción de información. ¿Qué significa esta reducción de información? Significa clasificar la información que yo detecté en mi relevamiento, que yo hice en mi relevamiento. Tiene 3 puntos importante esta reducción de información. Es un título principal nada más. Esta reducción de información tiene una extracción de evento, tiene un cuadro de requerimiento y tienen una lista de requerimientos que sale totalmente del relevamiento y los 3 puntos tienen concordancia uno con otro. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que extraer los eventos que sucede dentro de la empresa. ¿Cuáles son a qué le llamamos eventos? Eventos le llamamos a los procesos que se realizan. Por ejemplo, en el área de facturación y caja, por decir, o ventas, como le llaman también, yo tengo que detectar los eventos, los procesos. ¿Qué serían los procesos? Una apertura de caja, un cierre de caja, una generación de factura, un registro de cobro, una nota de crédito, un arqueo de caja. Esos son procesos o eventos que yo puedo detectar en el relevamiento. ¿Cómo yo detecto que es un evento? Porque tiene que
estar constituido por tres elementos principales, que son el sujeto, verbo y objeto. ¿Qué sería el sujeto? El usuario o la persona que está realizando esa acción. ¿Cuál sería el verbo? La acción que está realizando, ya sea registrar, generar, gestionar, etc. Y el objeto es el proceso en sí. El objeto sería una solicitud de cliente, una generación de factura, una factura de venta, un registro de cobro, un registro de apertura o una generación de cierre. Eso sería mi objeto. Entonces, ¿de dónde yo obtengo? De la pregunta, o más bien de la respuesta que tuve en mi relevamiento. Por eso habla de extraer de todas las preguntas y respuestas que yo tengo en mi relevamiento. Yo tengo como analista, tengo que poder detectar cuál es un evento, y para detectar ese evento tiene que tener un sujeto, verbo, objeto. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso, ¿quién registra el pedido? Y como respuesta tengo que el pedido registra el personal de compra. ¿Cómo yo sé que esto es un evento? Porque tiene los tres elementos principales. Tiene el sujeto, que es el personal de compra. Tiene el verbo, que es registra o registrar. Y tiene el objeto, que es el pedido. Entonces, de esa manera yo voy detectando los eventos de cada proceso por cada módulo. Tengo que ir clasificando. Voy a hacer para todos los procesos de compra, para todos los eventos de facturación, todos los eventos de servicio, etc. Una vez que yo tenga extraído todo mi evento, ya es mucho más fácil. Tengo que armar un cuadro de requerimientos donde me dice que el cuadro completo de los eventos de nuestro caso de estudio es como se muestra más adelante, ¿verdad? Y tenemos un pequeño cuadro de requerimiento aquí. Ese cuadro de requerimiento está compuesto por el evento, requerimiento, estímulo y respuesta. Y esto también tenemos que hacer por cada módulo. En un cuadro de requerimiento tiene que ir todos los eventos que yo detecté en el módulo 1, después otro cuadro de requerimiento para el módulo 2 y otro para 3. Me imagino que algunos ya trabajaron, entonces no es muy diferente a lo que vinieron ya realizando. ¿De dónde yo tengo mi evento? De mi extracción de evento, valga la redundancia. Yo en mi extracción de evento ya tengo todo ya mi evento definido. Teníamos, por ejemplo, que el personal de compra registra los pedidos. Ese es mi evento. Ahora, en el cuadro de requerimiento yo tengo que detectar el requerimiento que se precisa sobre ese evento. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Lo que se necesita hacer es registrar los pedidos de compra. El estímulo es la solicitud o la petición que le vamos a realizar a ese evento. ¿Cuál es la petición? Solicitud de registro de compra. En el estímulo normalmente todo es solicitud, solo cambiaría el nombre del proceso en sí. Solicitud de registro de compra, solicitud de generación de factura, solicitud de generación de nota de crédito, etc. Como respuesta sería el resultado a ese estímulo, el resultado a esa solicitud. Teníamos en el estímulo solicitud de registro de compra y como respuesta obtenemos pedido registrado o pedido de compra registrado. Entonces de esta manera iremos trazando el cuadro de requerimiento. Y una vez obtenido ese cuadro de requerimiento, tenemos que sacar una lista de requerimientos o alcance técnico. En realidad esa lista de requerimientos se convierte en el alcance técnico. Y esta lista de requerimientos tenemos que ir realizando por módulo como tenemos aquí en el ejemplo. Punto 1, gestión de compra. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para gestión de compra? Registrar pedidos, registrar presupuestos, generar orden de compra. ¿De dónde sale eso? De la columna 2
del cuadro de requerimiento. ¿Cuál es la columna 2 del cuadro de requerimiento? La columna que se llama requerimiento. De ahí voy sacando mi lista de requerimientos, tal cual como está. Y con esto cerraríamos la etapa 1 de la investigación, que es la etapa de investigación, o también conocido como la etapa de diagnóstico, portafolio del prospecto de la investigación. Una vez que tengamos este alcance, nosotros ya podemos pasar a la etapa número 2, que es la etapa de intervención. ¿Por qué intervención? Porque en base a ese alcance que definimos en la investigación que realizamos, vamos a pasar ya a intervenir para dar una solución o una propuesta de solución a esa investigación realizada. Como se fijan, tiene también pregunta general y pregunta específica, y también tiene objetivo general y objetivo específico. ¿Qué significa eso? Es diferente, ¿no? Acá no se coloca tal cual como están las preguntas en la parte de investigación. Son otras preguntas que está también ya en esta plantilla de documentos preestablecido. Y de la misma forma de la investigación, en esta intervención ustedes van a cambiar solamente el nombre del módulo. Si se fijan, aquí ya cambia ya la pregunta general, porque ya habla de sistema, porque ya vamos a intervenir desarrollando un sistema. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el sistema informático que permita procesar la información en los módulos D? Y ustedes van a agregar solamente el nombre de esos módulos. Pregunta específica: ¿cuál es el análisis y diseño orientado a objetos para los módulos D? Agregan su módulo. ¿Cuál es la interfaz gráfica de usuario desarrollado para los módulos D? Y cuál es el desarrollo del sistema informático. En base a esa pregunta definimos nuestro objetivo general, en donde nuestro objetivo es desarrollar un sistema informático que permita procesar la información en los módulos D. Agregan su módulo. Elaborar el análisis y diseño orientado a objetos para los módulos. Programar la interfaz gráfica para los módulos y demostrar el resultado del desarrollo del sistema informático. Entonces, esos son los objetivos que nosotros más adelante, cuando culminamos la tesis, esto tiene una importancia principal, porque hay una etapa de sustentación que se realiza en la tesis, en donde se responde si se cumplió o no con estos objetivos. Una vez que tengamos el objetivo trazado para nuestra intervención, tenemos otro punto, que es descripción del producto o situación esperada. Aquí sí van a describir ustedes el producto que van a desarrollar, el sistema que van a desarrollar, cuál es el producto que van a lanzar y lo que se espera de él. Describir qué es lo que se espera de ese producto que van a desarrollar. Aparte de eso, tienen que ir los actores involucrados en el proyecto. Los actores involucrados no solamente son los usuarios, también puede ser el analista, todo lo que están involucrados en el proyecto que estamos trabajando. Luego tenemos un diagrama de Gantt, en donde vamos a describir solamente las etapas o los procesos, cómo fuimos avanzando en el desarrollo. Aquí tienen un ejemplo que prácticamente sería lo mismo, solamente irían cambiando la fecha. Vamos a trabajar en el diagrama de Gantt también, en el Gantt Project, para trabajar esto. Un pequeño presupuesto de lo que costó dicha investigación. Esta parte es más sencillo. Luego la parte del sustento teórico. Como es una investigación, yo tengo que tener una teoría en donde sustente mi trabajo, al menos una pequeña investigación que realicé para tener en cuenta lo que estoy desarrollando. Tenemos el primer punto, que son los antecedentes de software. Al menos investigar dos software similares a lo que ustedes van a desarrollar, al menos los módulos
Si voy a desarrollar módulo de compra, servicio, al menos ponerme a investigar un poquito dos sistemas que tengan esos módulos y describir el software que ustedes vieron o investigaron qué es lo que hace. Entonces poner dos pequeños antecedentes de software. Posterior a eso tenemos las bases teóricas. En las bases teóricas primeramente tiene que tener o citar realmente el concepto que ustedes agregan. Tiene que tener una cita bibliográfica en donde me diga de qué libro, de qué página saqué, qué edición y el título del autor, ¿verdad? Como tienen acá, autor, año y página, de dónde extrae esta información. ¿Qué es lo que se agrega en la base teórica? Los conceptos de los procesos que ustedes van a desarrollar por cada módulo. Si yo defino que en el área de compra voy a tener un pedido, voy a tener un presupuesto, voy a tener una orden de compra, una factura, mínimamente yo tengo que investigar qué es un pedido, qué es una orden de compra, qué es un presupuesto, y es eso lo que se agrega en la base teórica y de dónde se sacó esa información. Y esto lo irían realizando por cada proceso de cada módulo. Luego esta parte que es un poquito más sencilla ya, la parte de herramientas a utilizar, cuáles son las herramientas que ustedes van a utilizar. Cuando hablamos de herramientas, hablamos ya de la parte de investigar, la herramienta para la investigación, para el análisis, para el diseño y para la programación. Aspectos legales. ¿Cuáles son las bases o las teorías legales que yo tuve en cuenta mínimamente para hacer mi investigación? ¿En qué aspectos legales me basé? Tenemos que tener en cuenta que no podemos desarrollar un sistema sin tener en cuenta bases legales. Por ejemplo, si voy a emitir una factura, tengo que sustentarme a una base legal, conocer al menos los aspectos importantes que tengo que tener en cuenta para el desarrollo del sistema. Esto se realiza en base a los módulos. Si voy a hacer un módulo de servicio, tengo que conocer las bases legales para generar una orden de trabajo, una orden de servicio. Para la parte de facturación, el impuesto, ley del comerciante, impuesto a la renta, IVA, etcétera. Bueno, tengo que ir citando un poquito algunas resoluciones o artículos legales que voy a tener en cuenta. La parte de aspecto metodológico, me imagino que ustedes metodología ya desarrollaron. La parte de aspecto metodológica, yo les recomiendo que investiguen un poquito el libro de Córdoba 2007, que habla sobre la investigación tecnológica. Esta parte no van a cambiar absolutamente nada más que el color, solamente van a investigar un poquito, leer un poquito más para conocer la modalidad de investigación, a qué se refiere la investigación tecnológica según Córdoba, la técnica de recolección de datos, el método de recolección de datos, la modalidad para la determinación del problema, el análisis de la documentación y los usuarios. Esto se queda tal cual como está, solamente cambiar de color. Luego vienen las referencias. Este ejemplo también vamos a quitar. Esta referencia está totalmente formateado ya a la resolución de APA 2007, que es la que rige para la investigación, en donde tengo que representar las referencias que yo utilicé en este formato: apellido, nombre del autor, año, título, ciudad del libro, país y editorial que lanzó. Si va a ser una referencia de internet, tiene que estar la página, el título, recuperado de año y posterior a eso el libro.
Obviamente esto está como ejemplo, yo no puedo investigar ni de Wikipedia ni de monografía. ¿Por qué? Porque no son fuentes fiables, tiene que ser una fuente veraz, una fuente segura, mínimamente de un autor. Entonces eso es lo único que se tiene que tener en cuenta para las referencias. Y por último tenemos el apéndice, en donde se coloca tal cual el relevamiento, todo el relevamiento con la pregunta y respuesta. No está de más decir que ese relevamiento va a tener que balancear con el planteamiento del problema, los datos de la empresa y la extracción de eventos que van a realizar. Hasta ahí sería el documento. Con esto ya ustedes tienen toda la investigación del documento hasta la intervención. Ya van a tener, esto es lo que se presenta en la etapa 1 inclusive ya de la tesis, la primera etapa, que es la etapa de proyecto. Entonces todo esto vamos a trabajar ya, van a tener prácticamente todo y ir puliendo nomás ya en la tutoría. Entonces esto es lo que vamos a trabajar primeramente. Obviamente antes de realizar esto tenemos que ver que toda la extracción de eventos que vaya sacando tenga que coincidir con el relevamiento, que capaz la mayoría ya tienen y solo faltaría ir puliendo nada más en algunos casos. No sé si hay alguna duda en este punto. No, profe. Todo claro, profe. Excelente. Profe, ¿Sí? ¿habría alguna fecha como para nosotros entregarte o mostrarte, digamos, los avances Sí, que hagamos? vamos a llegar a ese punto, sí. Hay una fecha. Ok. A modo de corroborar que ustedes realmente estén avanzando, porque no es explicar solamente. La idea es que esto se aplique a su proyecto. Entonces tenemos totalmente un cronograma de trabajo. Primero para la etapa de proyecto y después para la etapa de diseño. Entonces, antes de pasar a ese punto, quisiera explicar otro punto muy importante o mostrar un ejemplo básico. Voy a mostrarles un ejemplo primeramente. Esto es un ejemplo de una tesis que está desarrollada, como tienen la parte de contenido. Aquí tienen los datos de la empresa. Esto, por ejemplo, yo recomiendo que no se describa, que se cite nada más. Se cite el nombre, la dirección, ubicación, teléfono, email, etc. Y solamente aquí se describa todo lo referente a la empresa, en descripción de la organización. Luego tenemos un organigrama, planteamiento del problema, formulación del problema de investigación, justificación. En la justificación ustedes ya pueden delimitar ya la investigación, en donde pueden describir que en el proyecto se tomará solamente 2 etapas. ¿Por qué esto? Porque como sabemos el paradigma tecnológico tiene 4 etapas, pero nosotros por cuestión de tiempo, como nos da el tiempo para desarrollarla, implementar ni poder evaluar, nosotros solamente llegamos a la etapa de diagnóstico e intervención. Entonces es importante remarcar acá, delimitar hasta qué punto van a realizar. Reducción de la información. Así se realiza la extracción de eventos, donde la recepcionista registra la solicitud, recepcionista registra la recepción de vehículo, y así para cada módulo extraer esos eventos. Una vez que se extrae esos eventos, se arma el cuadro de requerimientos. Si se fijan, está por módulo: módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Una vez que se hace el cuadro de requerimiento, está mi lista de requerimientos más ese cuadro, en donde tengo módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Y luego directamente pasamos a la intervención, donde están las preguntas de intervención general específica, objetivos, descripción o situación esperada, los involucrados del proyecto, el diagrama de Gantt, el presupuesto. Luego tenemos la parte de sustento teórico, en donde está
los antecedentes de software. Luego tenemos las bases teóricas, está totalmente con su cita bibliográfica de cada proceso, definir un pequeño concepto, ¿verdad? Entonces, de esta manera, para que ustedes tengan también un ejemplo para que puedan ver. Esta parte es largo porque es 3 módulos. Luego viene las herramientas. Si se fijan acá, habla de la herramienta desde la investigación hasta el desarrollo. Aspectos legales, esto está en el documento, esto no es necesario poner, esto deben borrar nomás, es un concepto nada más. Debe ir a partir del módulo de servicio, los aspectos legales para el módulo de servicio, para el módulo de compra y para el módulo de facturación, lo que se tuvo en cuenta. Aspectos metodológicos, si se fijan, no cambia absolutamente nada más que el color hasta usuario. Y luego vienen las referencias, y después en la referencia algo muy importante. Esto, por ejemplo, está mal, no se coloca la página. Y en el apéndice el relevamiento tal cual con su pregunta y respuesta. Entonces, un ejemplo para que tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a pasar a explicar a grandes rasgos este punto, ya que es el alcance sugerido y las herramientas libres que pueden utilizar. Esto yo voy a explicar a grandes rasgos nada más. ¿Por qué? Porque ustedes tienen este documento en la plataforma que puede ver. Este es del año 2021. Por ahí sí cambia muy poca cosa, pero no creo que cambie, ¿verdad? Entonces es un documento que venimos trabajando año tras año. Licenciatura en análisis de sistema informático, alcance sugerido y herramientas. Vigencia 2021, que va a ser el mismo 2022, por ahí le cambian el año nomás cuando le presentan este documento de la tesis. Los requisitos mínimos para los siguientes módulos. Modalidad: debe tener 3 módulos, a excepción de recursos humanos que se toma como un módulo. Se permite escritorio, web y móvil. Si tienen en escritorio, lo de escritorio debe tener informes en escritorio e informes en web. ¿Qué significa eso? Que la gente que desarrolla en escritorio tiene que tener los informes en su sistema de escritorio y también tener un pequeño sistemita en web en donde trabajen los informes. Menos los informes tienen que estar en web. Eso es el único requerimiento que se le pide a la gente que tiene en escritorio. La gente que tiene en web, obviamente todo en web. La UTIP opta por la herramienta informática libre, por lo que el desarrollador de todo proceso de tesis deberá ser realizado con la herramienta Case con los siguientes tipos de licenciado. La licencia que pueden utilizar, los lenguajes de programación que pueden utilizar, los programas para Office que pueden utilizar, las herramientas Case para análisis, los que pueden utilizar para análisis y diseño, ya sea para diseño UML o para diseño de diagrama de entidad relación. Los IDEs que pueden utilizar, también pueden utilizar editores de texto. No solamente lo que está acá, pueden utilizar otros editores de texto siempre y cuando sea libre también. Los frameworks que pueden utilizar siempre y cuando no sean generadores de código. Motores de base de datos, y hay algunos requerimientos, ¿verdad? Queda terminantemente prohibido la utilización de generador de código. Eso para tener muy en cuenta. Los módulos o el alcance mínimo que tiene que tener cada módulo. Esto no significa que solamente pueden utilizar estos módulos que están aquí. Obviamente ustedes pueden tener otros módulos, pero mínimamente tiene que tener cerrar todo el proceso del módulo, 8 a 9 procesos como mínimo. Si yo voy a tener tesorería, como mínimo tiene que cumplir todo este proceso. Puede tener más, pero no menos. Si voy a tener compra, esto es el requerimiento mínimo de despedido, presupuesto, orden,
gestionar compras, generar cuentas, libro de IVA compra, ajuste, nota de crédito, nota de remisión, etc. Para venta, la misma cosa, esto es el requerimiento mínimo. Cabe mencionar que cuando encuentra un punto que diga opcional, en este caso sí significa que esto se puede obviar. Solamente lo que dice opcional se puede obviar. ¿Por qué? Porque ya es dependiendo de la empresa. Para módulo contable, requerimiento, producción, recursos humanos. Como saben, recursos humanos se toma como un sistema. Por eso el sistema de recursos humanos debe realizar lo siguiente. Si voy a tener recursos humanos, no puedo tener, por ejemplo, compra, facturación y recursos humanos, o otro módulo y agregarle recursos humanos. Si es recursos humanos, tiene que tener todo el proceso de recursos humanos y solamente recursos humanos va a ser un módulo nomás en ese caso. Módulo de servicios, sistema académico. Si es sistema académico, tiene que tener los siguientes módulos: gestión académica, gestión documental, gestión operativa. Esta parte es muy importante. Sistema de atención médica. Si es un sistema de atención médica, como ser veterinaria, fisioterapia, clínica, odontología, nutricionista, todo lo que tenga referencia con la salud, tiene que aplicar el módulo de agendamiento y consultorio. Son dos módulos ya aquí, y a esto le pueden agregar facturación, por decir, o pueden agregar compra, agendamiento y consultorio, pero lo más recomendable es agendamiento, consultorio, y le agregan la parte de facturación y caja. ¿Por qué? Porque se debe poder cobrar sobre esa consulta realizada. Entonces, a no ser que sea una entidad pública, ¿verdad? Entonces esto es lo recomendable. Cuando es veterinaria no es servicio, es consulta médica. Entonces esa parte también para tener un poquito en cuenta. Ustedes le van a poder echar mejor una lectura seguro para trabajar. Ahora, otro punto importante. Recién el compañero mencionó que es si vamos a tener una fecha de verificación. Y aquí ya tenemos, ¿verdad? Aquí está un poquito más la fecha. Este es 18. El de arriba no cambié, pero el de abajo ya está. Esto es nuestra presentación de tema que vamos a ponerle hoy, pero esto no influye en nada. A partir de la siguiente entrega, que ya son datos de la empresa hasta de limitación del sistema, eso vamos a ir entregando por fase. El 24 vamos a entregar todo este ítem. Este documento también tienen en la plataforma. El 30 se va a entregar este ítem. El 3 este ítem, y el 6 se entrega estos ítems. Esta parte no es muy complicada, investigación nada más. Y el 8 hacemos una revisión general. Esto no significa que nosotros después del 8 recién vamos a entrar en diseño. Por ahí antes de eso ya entramos en diseño, porque se va a explicar y va a depender del avance de cada uno. Porque hay una fecha del 24 recién por el tema, para darle un pequeño tiempo para que ustedes puedan investigar, rever el relevamiento de datos. Entonces es muy importante ir trabajando esto en base a un relevamiento. Y para cerrar nuestra explicación de hoy, quiero yo mostrarle un poquito un ejemplo de un relevamiento de datos, a modo de que puedan tener en cuenta realmente cómo poder encarar un ejemplo de un relevamiento, qué es lo que yo necesito
preguntar de mi relevamiento de datos, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a ver un poquito. Voy a compartir nuevamente la pantalla para que puedan observar y poder dar una breve explicación sobre ese relevamiento. Bueno, el relevamiento se divide en dos partes principales, que es, o en realidad en tres partes principales, en donde tengo que tener un relevamiento previo, que es el relevamiento preliminar, también que se conoce, el cual es cuando yo visito a la empresa, doy un saludo inicial y normalmente hablamos con el cliente o gerente o con la persona que nos va a contratar, donde hacemos un relevamiento previo en donde tenemos que identificar los datos de la empresa, partiendo de la pregunta a qué se dedica la empresa, dónde se encuentra, si cuenta con una sucursal, cuántos usuarios cuentan con la empresa, para pasar a la siguiente pregunta, en donde cuál es el inconveniente principal. Cuando nos llaman para dar una solución a un determinado problema en una empresa, es porque normalmente hay problema de pérdida de plata o pérdida de artículos. Estos son los dos problemas principales. Cuando hay esos tipos de problemas, normalmente le llaman a una consultora a modo de hacer una auditoría, y a través de esa auditoría poder detectar el inconveniente y solicitar un sistema informático para poder paliar ese inconveniente y poder tener un mejor control dentro de la empresa. Entonces, aquí en esta pregunta preliminar nosotros vamos a identificar el problema, y si se fijan, de estas preguntas preliminares yo ya puedo tener toda la parte preliminar, toda la parte de datos de la empresa, descripción de la organización, organigrama, porque el organigrama me da normalmente la empresa, puedo obtener el planteamiento del problema, y cuando yo tengo el planteamiento del problema yo ya puedo poder justificar esa investigación y trazar mi objetivo. ¿Qué es lo que se espera de la empresa? Con esto nosotros podemos justificar qué es lo que están precisando la empresa, y de ahí ahí se cerraría la primera parte del relevamiento. Luego podemos pasar a cada área que nosotros necesitamos investigar de acuerdo a lo que vamos a desarrollar, de los módulos que vamos a desarrollar, y poder hacer preguntas por cada módulo. En esta segunda etapa de relevamiento, nosotros tenemos que detectar los procesos, los eventos que suceden en la empresa. Por eso nace esta pregunta: ¿cuáles son las operaciones que manejan el departamento de compra? Y aquí me irá citando ya los procesos, cuáles son los procesos a seguir para el módulo de compra. Aquí me dice ya que hay un pedido, que hay un presupuesto, hay una orden, y yo tengo que poder detectar esos eventos, para los cuales se recomiendan hacer preguntas estructuradas de esta manera. Por ejemplo, ¿quién realiza los pedidos? De acuerdo a lo que yo fui identificando en los procesos, ¿verdad? ¿Quién registra los pedidos o realiza? En realidad pueden utilizar el verbo registrar, porque a nivel de sistema o a nivel de proceso lo que hacen en realidad es un registro, sea física o si es que posee luego un sistema. Entonces me dirijo preguntando el encargado que ejecuta esta acción. ¿Para qué yo pregunto quién registra? Para yo poder obtener mis tres elementos principales que me va a servir para detectar mi evento, que era el sujeto, verbo y objeto, y de esta manera poder realizar de cada uno. Luego viene cuál es el siguiente proceso. El siguiente proceso es el presupuesto. ¿Quién registra el presupuesto? El siguiente proceso nuevamente, quién registra las órdenes, quién registra la factura, quién registra la nota de remisión, quién registra el ajuste, etcétera, dependiendo
de lo que yo detecté en el departamento, la actividad que sucede. Entonces, aquí estas preguntas nos va a servir esta segunda parte para identificar los procesos. Y de esto es lo que yo tengo que ir clasificando. ¿Cuáles se va a convertir en evento o no? Esta pregunta que dice, ¿cuáles son las operaciones que manejan en el proceso o en el departamento de compra? ¿Esto me va a servir para identificar un evento? No. ¿Por qué? Porque no está constituido por sujeto, verbo, objeto. Ahora, ¿quién registra los pedidos? Aquí sí yo puedo tener el sujeto, el verbo y el objeto. Entonces esto sí se va a convertir en un evento dentro del sistema. Una vez realizado esta parte, no es que el relevamiento para los dos módulos, en este caso está para el módulo de compra. Ustedes tienen que hacer para los 3 módulos de esta manera. Pero esto no es todo el relevamiento. Ustedes tienen que ir indagando después más en el relevamiento para poder detectar la funcionalidad, qué controles hacer, relevamientos o informaciones que les sirvan para el desarrollo, para el análisis, para la descripción de cada proceso. El evento nosotros vamos a convertir en un caso de uso, eso vamos a describir. Entonces yo tengo que saber de cada proceso cómo funciona, qué se registra en una factura, si registran factura preimpresa o autoimpresor, o si solamente contado o crédito, si genera cuenta a pagar. Todo lo que yo necesite tengo que preguntar, y esa sería la tercera parte del relevamiento. Entonces, a modo de conocer un poquito esto, también yo le voy a levantar este ejemplo para que ustedes puedan tener una idea de cómo guiarse también. Entonces, hasta este punto quería ver con ustedes para poder empezar ya a trabajar con esto. No sé si hay alguna duda en particular. Hasta acá a mí me quedó bastante claro, profe. Ahora, pregunta de mi parte, ¿tienen así su trabajo o hay muchas cosas que retocar? Hay que retocar, profe. Hay Bastante. muchísimo, yo diría, profe. Perfecto. Profe, con respecto a eso, al menos en este tema de los módulos, mi consulta sería si es que vos nos vas a llegar a ayudar a ver si es que los módulos que nosotros queremos desarrollar, si cada uno están bien o si van a ser aprobados si para la tesis, y si es muy simple o muy simple así el módulo que hay que desarrollar, ver la forma así de cambiar o tener una idea más Exactamente, esa es nuestra idea principal. Lo que yo voy a trabajar con ustedes es ver sus alcances, y en base a ese alcance, cuando nosotros vayamos trayendo los eventos y vemos los alcances, ahí vamos a poder definir si lo que ustedes están tratando de representar, los procesos de alcance que va a tener su proyecto, puede llegar a ser aprobado o no. De esa parte no se preocupen. Los que ya me conocen saben que yo estoy hace años como tutor, y es por eso mismo que me designaron a mí para poder ayudarle como para trabajar directamente ya para sus tesis. Entonces iremos trabajando de esa manera, iremos trabajando netamente de esa manera para poder aprobarle ya o decirle, sabes que este alcance va a poder cumplir el requerimiento de una tesis, o por ahí se le dice falta agregar más procesos, pueden agregarle tal y tal proceso, o directamente estos procesos no corresponden ya que solamente son registro de datos, o es muy corto o es muy básico. Entonces todo eso iremos trabajando, así que no se preocupen ustedes por eso. Lo único que yo les pido es que, como ahora tienen tiempo suficiente, realmente no, me imagino todos trabajan, ¿verdad? Pero al menos en un horario determinado, ya que solamente tenemos 2 veces a la semana, el resto del tiempo ustedes investigan un poquito, me pueden enviar su relevamiento, yo voy a crear un correo particular para trabajar
netamente para que ustedes puedan enviarme y preguntarme si esto está bien, si es consulta más sencilla. Ustedes pueden consultarme en el grupo o pueden consultarme en el privado, no hay problema. Si necesita una verificación un poco larga, pueden enviarme por correo, me avisan, lo vamos viendo, ya que no son demasiado tampoco, entonces no va a haber inconveniente con eso. Vamos a trabajar juntos desde el relevamiento de datos. Una vez que tengamos relevamiento de datos, ya todo es más fluido, porque es ir completando el documento, verificar si corresponde o no. Y como está en este documento que yo le presenté, está totalmente constituido por etapa de verificación, va a ser mucho más sencillo trabajar, porque cuando tengamos relevamiento trabajaremos con esto en ir trazando esta parte de planteamiento de preguntas y objetivos. No cambia prácticamente nada, solo lo que van a trabajar más capaz es el planteamiento del problema y la justificación. Entonces, ir armando en base al relevamiento realizado. Una vez esto verificado, pasamos a la siguiente etapa, que es la parte más trabajosa, que es la parte de armar la extracción de eventos, cuadro de requerimientos y lista de requerimientos. Luego, la parte de intervención es prácticamente completar e investigar un poquito. En esta parte no hay demasiado que trabajar, más que ir completando. Capaz en la parte de sustento teórico lo que investigan un poquito, y luego se va puliendo. Lo que nosotros vamos a pulir es el formato del proyecto. Una vez que tengamos bien estructurado este proyecto de cada alumno, vamos a pasar a diseñar, a hacer un diseño totalmente en base a este proyecto, a modo de que exista un balance. Si hacemos de esa manera, no va a haber necesidad ni de balancear el trabajo, porque todo va a partir en base a la investigación. Esta pequeña planilla que yo tengo aquí, yo voy a tener registrado por cada alumno, a modo de controlar el proceso y qué verificaciones se le hizo a cada uno. Entonces, aquí vamos a ir chequeando si se entregó todo y qué observación se le marcó a cada uno, para poder pulir bien el trabajo. Esto es lo mismo, lo que vamos a hacer acá es prácticamente lo mismo que hacemos en un proceso de tutoría de tesis, solamente que el proceso de tutoría de tesis es más revisión y decirle al alumno: sabes que esto se hace, esto tenés que extraer, esto tenés que completar, esto no corresponde. Es lo que se hace en una tutoría, y el alumno ya tiene que hacer. La diferencia es que aquí yo, en la parte de diseño al menos, les voy a mostrar la parte que ustedes están floja. Va a ser prácticamente una enseñanza como tuvo que haber sido en fundamento. Entonces vamos a tratar de fortalecer esa parte. Esa parte no quiero que tengan dudas, pero vamos a ir paso a paso. No sé si tienen alguna consulta en particular. Sí, profe. Profe, una... ok. Escucho. Bueno, usted, profe, habla mucho así de compra, venta, modo de dar ejemplo. Sí, eso es para general. Se sigue admitiendo estos módulos, modo de tesis. Sí. Siempre y cuando estén completos, sí. Porque la última vez dijeron, profe, realmente que compra y venta no se iba a aceptar más como tesis. Por eso es seguramente la consulta de Santiago. Se sigue aceptando hasta ahora, siempre y cuando no esté completo. Anteriormente, lo que no se había aceptado más era la combinación un tiempo de compra, venta y tesorería, pero la combinación de los tres. ¿Por qué? Porque prácticamente era todo igual y no cumplía los requerimientos. Ahora, con este alcance que yo le facilité, que le mostré, siempre y cuando cumpla ese alcance completo, siempre será aceptado, siempre y cuando cumpla el alcance. Hasta ahora no hay ninguna resolución que diga que no se permite
compra o no se permite venta o no se permite facturación o no se permite tesorería. Se sigue aceptando. Si sale una resolución que diga no se permite, yo voy a ser el primero que les informe. ¿Por qué? Porque trabajo muy de cerca con la gente de decanato, de informática al menos. Profe, ¿Sí? última consulta de mi parte. Cuando hablaste de framework, ¿Django está admitido? ¿De qué? ¿Django? De Django. Creo que Sí. ese no es un generador de código, ese creo que trabaja con Python. Python para interfaz, ¿verdad? Sí, Sí. profe, para interfaz sería. Sí, para interfaz no. Pueden usar No, había sin dicho problema. que sí. Sí. Sí, Django. Queríamos confirmar, profe, porque viste que como es un framework, pero en realidad nosotros vemos el código fuente y creamos en el código fuente, no como los otros frameworks que ya te generan, ¿verdad? Sí. No es tan así de Django. Lo que nos ayuda y nos facilita más es para la interfaz. Si genera, eso es lo que quiero explicar un poquito. Si es quería explicar un poquito, si es generador de código, pero para interfaz gráfica, para HTML, no hay mucho inconveniente. Lo que no se permite es generador de código que afecte la funcionalidad de los procesos. Nada más eso. Ok, profe, Sí. esa era mi consulta, gracias. No hay por qué. Para recalcar nada más sobre la duda que tenían sobre los módulos, esa parte no se preocupen que todo sigue vigente ahora hasta como el último año de la tesis. Se permite todavía escritorio, se permite todavía los módulos compra, venta, tesorería, académico, recursos humanos, contabilidad, servicio, producción, etcétera. Entonces, Sí, ahí, profe, lo que yo vuelvo a recalcar la pregunta del compañero sí, Edgar, si es que realmente va a ser la ayuda. ¿Sabes por qué? Porque mi tema realmente no es compra y venta, no es algo que se hace en todas las tesis. Entonces a mí me cuesta mucho hacer porque yo prácticamente hice sola, entonces ahí es donde yo sí necesitaría el acompañamiento, ¿verdad? De alguien. Entonces, si realmente vos me vas a poder ayudar a mí a poder ir viendo si me va a servir como estoy haciendo, o si me falta, o si tengo que sacar, etcétera. el tuyo, Janina, creo que está bastante completo. Si no me olvido, era de La productora de ventas. productora de eventos. Hay que ver nomás tu alcance nuevamente. Ese es un tema muy interesante realmente y es bastante completo. Hay que ver. A lo único que hay que ver que no sea solamente registro de datos, pero hasta donde vimos no era registro de datos nada más. No, en realidad no era registro de datos más, pero digo más que normalmente los profesores que me tocaron o que nos tocaron siempre se basaron en un ejemplo de compra y venta. Entonces No. como que a mí mucho no me ayuda, ¿entendés? Entiendo, no, entiendo perfectamente. Por eso los talleres y eso a veces es más. Y yo le doy mi forma de trabajar en particular. Eso no tiene nada que ver con otro docente. Cada uno tiene su criterio, ¿verdad? Pero yo en particular soy de trabajar de forma muy individual con el alumno justamente para evitar eso. Porque es muy injusto realmente pasar solamente ejemplo de trabajos y compra, venta, compra, venta, compra, venta, y hay alumnos que tienen temas totalmente diferentes y por eso a mí me gusta trabajar muy de cerca con los alumnos. A veces trabajo con ellos a través de videoconferencia individual, o si hay mucho de servicio, yo suelo agrupar la gente que tiene servicio todos juntos, la gente que tiene producción juntos, y a veces cuando falta algún concepto particular o quiere mostrar algún proceso en particular, solemos, con mis alumnos al menos suelo trabajar así, justamente para ver, no solamente está permitido lo que está en ese documento. Bienvenido sea cuando es tema nuevo, solamente es cuestión de guiar y trabajar con el alumno. Así que no va a haber problema de ese Dale, lado. profe. Gracias. Profe, Entonces, otra cosita, profe. Sí, Santiago.
Profe, todo esto se debe tomar o sea, por ejemplo, o sea, la empresa, por ejemplo, debe ser una empresa real, por ejemplo, o sea, nada de esto puede ser ficticio, por ejemplo. Bueno, O sea, en mi caso, por ejemplo, me hace difícil, por ejemplo, no sé, irme en una empresa X y preguntar, estar ahí, no sé si me explico. sí, entiendo. Normalmente se pide que esa empresa esté constituida. Puede ser una empresa pequeña, mediana o grande empresas, eh, pero al menos tienen que investigar o conocer el funcionamiento de la empresa. Se pide siempre que sea una empresa que exista a modo de que puedan tener información o saber cómo es el manejo de la empresa. Por eso yo normalmente a mis alumnos siempre les pido que traten de hacer de empresas que ellos saben que al menos van a tener o poder sacar alguna información. Sabemos que hay informaciones que no vamos a poder sacar de la empresa por política de la empresa o a veces por falta de tiempo para atención de la empresa, ¿verdad? Pero lo que ustedes nunca tienen que decir, por más que sea ficticio su empresa, nunca usted tiene que tirarse la soga al cuello y decir que su empresa es ficticia. ¿Se entiende? Sí, por favor. Entonces, ese punto nomás lo que tienen que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, puedo hacer de una empresa X, no puedo investigar esa empresa, pero voy a investigar otra empresa similar o al menos investigué en internet y la información es ficticia, no es real de la empresa, ¿verdad? Pero digo que esa empresa investigue. Lo único que ustedes no tienen que hacer es ustedes mismos abiertamente decir, ¿sabes que mi empresa es ficticia? No. Tienen que decir nomás que es real, por más que trabajen así, porque hay informaciones que no vamos a poder obtener en la empresa. Eso saben todos, tutores, miembros de mesa, son conscientes de eso. ¿Otra duda? Perfecto. ¿Otra consulta? Edgar, Fernando. ¿Cuántos módulos era, profesor? Teníamos que hacer 3. 3 módulos. Para la tesis se pide 3 módulos. Inclusive taller de cuarto, no sé cómo ustedes... el de taller de cuarto ya va a depender ya de la cantidad de módulos que ustedes tenían que presentar. Yo normalmente con mis alumnos, cuando tengo taller, les suelo exigir 3 módulos, pero si a ustedes se les pidió 2 módulos, seguro van a rendir sobre esos 2 módulos. Pero para la tesis sí tienen que ser los 3. Sí, 3 módulos nos pidieron. 3 módulos, sí. Entonces los 3 tienen que desarrollar, pero 3 bien completos. De lujo. Perfecto. Ejemplos le voy a estar levantando algunos del relevamiento y algún otro ejemplo que le va a servir para que puedan avanzar. Voy a estar levantando la plataforma. Dale, profe. Dale, profe. Perfecto. De lujo. Si no hay consulta, entonces por hoy terminamos y nos reencontramos el jueves. ¿Estamos? Dale, profe. Dale, Muchas gracias. gracias. Dale, buen resto de jornada a todos. Muchas gracias.